Buenas. Si ya estás familiarizado con este canal, no, pésimo. Buenas. Si ya estás familiarizado con el canal del Nashista Nashe, entonces te sonará el término Nashista. Pero pues si no, que es muy probable, pues hola, yo soy el Nashista. Y puede que no me conozcas, pero hoy estamos aquí para hablar de música. ¿Sí? Y entonces en este video consultaremos En este video consultaremos un libro llamado Solfeo Hilarion no. Solfeo Hilarion ya lo trataremos en su momento. Pero hoy vamos a tratar el método de estudio de Cristian Caballero, que escribió su libro de Introducción a la música, de Cristian Caballero, obviamente. Y entonces en este video, más que nada va a ser un audiolibro, la verdad. Pero siempre y cuando sea entretenido, para mí vale, la verdad. Entonces empecemos con el video. Y otra cosa, si alcanzaron a ver el nombre que estaba ahí arriba del título, solo les digo que no es mi nombre, es de alguien que me lo prestó. Así que de todas maneras, pues no se la pasen buscando, porque en realidad ese no es mi nombre y no tengo ningún clase de vínculo con él, no es ningún tipo de familiar o algo así. Así que continuemos con el video. Bien, ahora, primero que nada, antes de empezar a estudiar la música, tenemos que saber qué es lo que estamos estudiando, saber qué es la música. Y pues a primera vista no solo parece obvia, sino hasta tediosa la pregunta de qué es la música. O sea, ¿quién no sabe lo que es música? Y sin embargo, en la realidad, pocos conceptos hay tan cambiantes como el término de música. No solo entre quienes se acercan al fenómeno musical como simples curiosos o aún como fieles apasionados, sino que también entre quienes hacen la música, quienes la interpretan o la enseñan. Sucede que el concepto de música no es claro ni uniforme. En efecto, si espijamos entre la multitud de definiciones que se han hecho de música, encontraremos conceptos diversos, que coincidiendo en algunos aspectos, difieren y aún se contradicen entre otros. Y sin embargo, es indispensable tener un concepto claro de lo que es la música, sin el cual estaremos expuestos a extraviar el camino, a llegar a conclusiones falsas y aún absurdas, o a sostener un diálogo de sordos en el cual nadie entienda a nadie, o peor aún, nos entendamos solo a medio, colocando con ellos las bases de incomprensiones que pueden producir graves consecuencias en nuestro aprendizaje musical y en nuestra labor profesional como músicos. Si examinamos diversas definiciones tradicionales de música, encontraremos en su mayoría que contienen dos categorías totalmente distintas. Unos son objetivos, tangibles, diríamos así, como el sonido y el tiempo, y otros son subjetivos, como la emoción producida y el agrado proporcionado al oyente. Ahora bien, un oyente subjetivo no puede servirnos de nada para dar la definición concreta, por razones obvias. Lo subjetivo varía de persona en persona y aún en distintos momentos en la misma persona. Lo que hoy nos encanta tal vez hoy nos deje indiferentes, o lo que ayer era incomprensible y tal vez tildado de insensato hoy parece interesante, y quizá mañana nos arrebate el entusiasmo. Y por otra parte, lo que a este le gusta al otro le molesta, o por lo tanto, si hacemos depender el concepto de música de elementos subjetivos, llegaremos al resultado de que lo que para uno es música, para otro no lo es, o bien, lo que hoy conceptamos musical, tal vez ayer o mañana no sea estimado como tal. Entonces, es esencial sujetarse a elementos objetivos de la música, para poder dar sobre ella una definición, si no completamente cloasiástica, y por género próximo y diferencia específica, y suficientemente clara y estable para que sirva de base para todos los estudios y esfuerzos que vamos a emprender, y que sin esa base estarían condenados a ser vagos, flotantes, infecundos. El primer elemento que aparece invariablemente en todas las definiciones y cuya importancia es evidente es el sonido. Es claro que el sonido no solo puede tener valor musical, sino que también el silencio, pero pues dicho silencio solo cuenta como ausencia de sonido, como interrupción momentánea del flujo sonoro. El silencio que precede a una obra musical o que se produce una vez terminada, ahí ya no es música, obviamente.
y las pausas a lo largo del trozo sí forman parte de la música. Por lo tanto, el silencio en sí mismo no es elemento de la música y debemos dejarlo fuera de nuestra definición. Ahora bien, el sonido toma su lugar en el tiempo, de la misma manera que la imagen, un dibujo por ejemplo, toma su lugar en el espacio. La música es un arte del tiempo o dinámica, en contraste con la pintura o la escultura, que son artes del espacio, artes plásticas. Pero de la misma manera que una superficie en un ámbito dado, para que la obra tenga sentido, es necesario que exista una distribución congruente de sus elementos, un orden. Cualquiera que este sea es necesario. Y en el caso de la música, que los sonidos se produzcan en una forma determinada con más o menos precisión, la cual a su vez obedecerá un orden, una razón de ser, cualquiera que ésta sea. La necesidad de este orden se hace evidente por poco que observemos la realidad. Si un grupo de personas habla, canta y grita simultáneamente, pero siguiendo cada una un impulso momentáneo, sin tener en cuenta lo que los demás hablan, cantan o gritan a su alrededor, es decir, sin guardar orden alguno, el resultado no será musical. Pero bastará que las palabras, las voces o los gritos sigan una norma para que aquel conjunto se transforme en un coro y el resultado sea musical. Una orquesta. Cuando cada uno de los artistas afina su instrumento o practica un pasaje diverso antes de iniciarse un trabajo colectivo, a pesar de que sus elementos sonoros, instrumentos, trozos de la obra, etc., sean en sí musicales en conjunto, no están haciendo música. Pero cuando bajo la batuta del director y de acuerdo con la partitura preestablecida por el compositor se producen tal vez los mismos sonidos, pero ya ordenados, sí se está haciendo música. El segundo elemento que hemos de considerar como indispensable para la existencia de la música es el orden, no en sí el ritmo, el cual evidentemente, siendo la música, como antes se dijo, un arte del tiempo, tendrá que manifestarse en este, como sucesión o simultaneidad, y como diversas duraciones en los sonidos producidos. No hace falta mencionar la definición del tiempo, ya que va implícito en el concepto de sonido. Y ahora, ¿basta con que exista sonido y que este sea un orden para que haya música? Pues tratemos de ver claro esto mediante algunos ejemplos. Un grupo de herreros golpea sus yunques en ritmo, o varios leñadores hieren los troncos cadenciosamente con sus hachas. ¿Hay música? No, porque aunque se hayan presentes los dos elementos fundamentales de ella, faltan otros elementos importantes. En primer lugar, aquellos sonidos no son producidos con intención de sonido y de orden, sino más bien accidentales, accesorios, un producto secundario de otra actividad que está plenamente utiliaria, cuyo desarrollo ordenado tiene por causa no la distribución del sonido, sino la efectividad del golpe. En segundo lugar, nada quiere significar a través del sonido, no hay un mensaje alguno en esa sucesión sonora. Por las mismas razones, no hay realmente más música en el canto de un ruiseñor que en el ladrido de un perro. El ave canora no tiene intención musical, ni tal vez transmita ningún mensaje. Pero es música el sonido producido por un telegrafista cuando maneja su transmisor de código Morse. Existe sonido. Este sonido está ordenado y tiene una significación concreta en su ritmo de puntos y rayas. Y más aún, todo lenguaje hablado que tiene y más eminentemente estos elementos, ¿es música? Sí y no. Los elementos de la música nuevamente están presentes y además existe intención de mensaje, pero el mensaje contenido y en uno y otro caso no alcanza la categoría de música. El tipo de necesario para ser considerado un mensaje propiamente musical, más tarde nos referiremos a esto con mayor precisión. Por ahora baste señalar que el mensaje musical debe estar dirigido no preferentemente a nuestra inteligencia razonante, que capta con comprensión y lógica implacable, sino a esa región de la mente humana en que las cosas se ven más que se saben, y que por lo tanto llamamos intuición. O dicho en otras palabras, el mensaje contenido ha de ser artístico. De este análisis forzosamente somero, podemos desprender un concepto claro y permanente de lo que es música. Este será el resultado del sonido producido con un orden que trata de comunicar un mensaje de categoría artística. O, de forma más breve, la música es el arte del sonido ordenado,
Cada vez que existan estos tres elementos, habrá música. Si falta alguno de ellos, la música no existirá, o existirá solamente en forma rudimentaria. Que esa música nos guste o nos conmueva o nos deje frío, dependerá de nuestra capacidad personal de captar, comprender o asimilar el mensaje contenido en ella, no de su naturaleza musical. Que esa música, buena o mala, dependerá fundamentalmente de la calidad del mensaje, de las cualidades del orden preestablecido y de la efectividad con la que ese mensaje se haya realizado. Pero de todas maneras será música, independientemente del agrado o desagrado que en un momento determinado pueda producirnos, o de la valoración musical o extramusical que le demos. Porque también vale la pena mencionar que, aunque sea de paso, que en muchas ocasiones la conmoción de una obra musical nos produce dicha sensación no dependientemente de las circunstancias sonoras y por lo tanto musicales, sino de circunstancias en las que escuchamos y de los recuerdos que nos suscita, de las relaciones no musicales que produce en nuestra mente, shalala. Y pues es importante señalar que la música debe ser escuchada y apreciada musicalmente, es decir, por sus elementos de mensaje artístico, sonoridad y orden, y no por significados literarios pictóricos que se le atribuyan. Ahora bien, todo mensaje requiere dos personas, quien lo envía y quien lo recibe, y el mensaje musical no está exento de dicha, eso. Por lo tanto, sí es importante que el mensaje en sí y la intención y capacidad de quien lo envía, también es importante que esté presente en quien lo recibe. Entonces, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ponerse estrechamente en contacto con la música, sea como creador, como intérprete o como oyente? De la misma definición dada se desprenden. En primer lugar, si la música es por su materia prima sonido, hace falta una capacidad de percepción de este. Evidentemente un sordo total sería incapaz de apreciar la música, y a medida que el oído es más fino, más perfecto, la percepción misma se hará más fácil y más amplia. Por lo tanto, será mejor vehículo para la comprensión del orden sonoro y del mensaje implícito. La agudeza auditiva depende indudablemente de condiciones orgánicas personales. Este tiene muy clara la percepción auditiva, ese la tiene menos clara y aquel solo posee nebulosa. Pero es un hecho que todo oído cuidadosamente entrenado mejora su capacidad, aunque no alcance tal vez su perfección. La naturaleza y el entrenamiento se combinan para proporcionar al interesado en música lo que se ha llamado oído musical, que en algunos casos muy raros de perfección alcanza a ser oído absoluto, o sea, una percepción inmediata del sonido, no por comparación con otro recientemente percibido, sino por una sola audición independiente de ese sonido. Si ciertamente ese oído facilita la percepción y por lo tanto la comprensión de la música, no es indispensable, y basta un buen oído relativo, o sea, una percepción suficientemente clara de la relación entre los sonidos para ponerse en comunicación con el fenómeno acústico que llamamos música. En otra cualidad igualmente importante es la memoria auditiva. En efecto, como vemos en su oportunidad, hay combinaciones de sonidos que se representan varias veces a lo largo de una obra, y darse cuenta clara de esta recurrencia y de su manera especial de ser forma parte de la percepción del orden del sonido. Quien una vez escuchado una combinación sonora la olvida y no es capaz de reconocerla cuando se presenta nuevamente, está en la situación de quien ve un programa de TV o una película y está olvidando el rostro de los distintos personajes y no entiende nada de la trama. ¿Por qué? Porque no sabe quién es ni qué relaciones tiene uno con los otros. Lo mismo que el oído musical, pero en mayor grado que él. La memoria auditiva es susceptible de perfeccionamiento mediante la práctica. La tercera cualidad es tal vez la más difícil de alcanzar. La música es indudablemente la más abstracta de las artes. Su misma materia, el sonido ordenado, no existe espontáneamente en la naturaleza, sino que es creación absoluta del hombre. Las artes plásticas visuales son concretas, por lo menos en sus elementos,
Una escultura representa una figura, un cuadro nos hace ver un paisaje. Y aún en el caso de las obras plásticas abstractas, las masas y los vacíos, las líneas y los colores son concretos, poseen una existencia tangible. Por lo tanto, un cuadro nos hace ver un paisaje. Y aún en el caso de las obras plásticas abstractas, las masas y los vacíos, las líneas y los colores son concretos, poseen una existencia permanente en el tiempo, ocupan un lugar en el espacio, son tangibles, por decirlo así. Las artes del tiempo, por otro lado, son artes dinámicas, tienen una naturaleza de desaparecer y, por lo tanto, su elemento, el sonido, vive solo temporalmente en el momento y no ocupa lugar en el espacio. Hay que asirlo en su pasajera existencia y conservarlo en la memoria para saborear la obra. En el caso de la literatura, que es también arte dinámica, el texto escrito como la partitura musical solo son guías para la reproducción sonora de la obra, que solo existe en realidad mientras ésta se ejecuta. Los sonidos que la integran, o sea las palabras, convencionalmente poseen un significado concreto y ponen en juego, como ya antes se dijo, la inteligencia razonante. En la música ese modo de ser está ausente. Los sonidos musicales no significan nada concreto ni convencional por sí mismos. La atribución de tal significado, en cierta forma, los desmusica, convirtiéndolos en palabras. El mensaje musical, ya se dijo, está en el campo de la intuición y por lo tanto es abstracto, irreductible a palabras y conceptos lógicos. Si el aficionado a la música carece de una capacidad de abstracción, no podrá ponerse musicalmente en contacto con el mensaje. La música propiamente dicha será para él nada más que un telón de fondo sobre el cual su imaginación pictórica o literaria fingirá un mensaje que en realidad no está contenido en la música y que no será realmente el mensaje musical, sino un sustituto del mismo en detrimento del verdadero goce estético musical, que es más profunda. Sirva como ejemplo de esto último el caso de la poesía versificada. Las palabras que constituyen el verso tienen en sí mismas un significado, pero si se dijeran en otro orden sin significancia, ese significado se empobrecería, aunque seguiría siendo el mismo. Es el orden sonoro del verso lo que le da su mayor impacto, o sea, que la música implícita en la construcción versificada realiza la comunicación puramente intelectual del texto y que no es capaz de percibir la música completamente pierde gran parte de la emoción artística contenida en la música. Pero para estar en disposición efectiva y consagrarse a mejorar el oído, la memoria auditiva y sobre todo la difícil capacidad de abstracción, para emprender fructuosamente la campaña de percepción de la música, es indispensable tener un gran interés por ella. Y dado que el trabajo que se emprende es arduo, ese interés tiene que ser auténtico y grande, y deberá ser un interés musical, es decir, un interés por el sonido, sus combinaciones u ordenamientos, y sus significados abstractos, y no por una historia más o menos extramusical que con y sin justificación hayamos agregado a la obra que se escucha. Quien no posee y desarrolla ese interés musical, aunque tenga oído absoluto, memoria elefantina y capacidad de abstracción innatos, nunca llegará a ponerse en contacto realmente con la música. Y es ocioso hacerse notar que si estas cualidades son necesarias en quien recibe el mensaje, en quien lo crea, el compositor, o en quien lo entrega, el intérprete, son indispensables. Quien no las tenga suficientemente, o peor aún, no luche por adquirirlas o acrecentarlas, más vale que se olvide de ser músico. Y pues bueno, ese sería todo el video de hoy. Y recuerda que si quieres más contenido de música, puedes suscribirte a este canal y darle like. Ya sé, muchos canales dicen dale like y suscríbete, pero pues en este canal pues hacemos lo mismo, ¿por qué no? Pero en todo caso, suscríbete, ¿sí? No me ayuda, sí me ayudas en algo, la verdad. Entonces suscríbete, ¿sí? Bueno, entonces ya me voy. Audio fuera.